Amén. Dios les bendiga. Amén. Le daremos lectura a la palabra del Señor que se encuentra en el libro de Hebreos, capítulo 10, Amén. Amén. parte 4. Tema para el día de hoy. No somos de los que vuelven atrás ni Amén. retroceden. Gloria a Dios. Amén. Amén. Sí, Señor. Amén. Vamos a Gracias, leer Padre. Hebreos capítulo 10, versículo 32. Amén. Dice así la palabra del Señor. Pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo, y por otra llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante, porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, Amén. sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Amén, Amén. Señor. No perdáis pues vuestra confianza, que tenéis grande galardón, Amén. porque Señor. os es necesaria la paciencia, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Amén. Amén. Porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá, Amén. y no tardará. Amén, Señor. Mas el justo vivirá por fe, Amén. y si retrocediere, no agradará a mi alma. Amén. Amén, Señor. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, Amén. sino de los que tienen fe para preservación del alma. Amén. Gloria Amén. a Dios. Amén. Amén. Tremenda palabra. Oh, tremendo, Padre. Amén. Vamos a orar. Padre, estamos delante de tu Gracias, presencia, Señor. Señor amado. Te agradecemos, Señor, Amén. por tu infinita misericordia, por tu Amén, gran amor, Señor. Señor amado. Gracias por todo, Padre, por lo que usted ha hecho por nosotros. Amén, Amén. sí, En esta Señor. mañana, Señor, le pedimos que usted sea bendiciendo nuestras vidas, Amén. nuestros corazones, Gloria a Señor. Dios. Sí, Que Señor. podamos estar llenos, Señor amado, de su palabra, Amén. Señor. Amén. Sí, Su Señor. Espíritu Amén. Santo tomando el control de cada vida de nosotros, Amén, Señor. Señor. Gracias por todo, Padre. Oh, Señor, bendícenos, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Dios. Amén, y amén. Gracias, Señor. Amén. Gracias, Señor. Amén. Como les decía, estamos en el libro de Hebreos, vamos en el capítulo 10, y esta es la cuarta parte, Amén. ya que lo dividí en ciertas fracciones dependiendo del tema que traía el apóstol a Amén. nuestras vidas. Amén, sí, Señor. Y ahora el tema que él nos presenta es un tema, hermano, donde él hace un giro, hermanos, Amén. y empieza a hablar ya de los creyentes que han permanecido en la fe. Amén. Amén. Aleluya. Por eso es que como les exponía, el título para el día de hoy es "No somos de los que vuelven atrás Amén. ni retroceden". Oh, aleluya. Ya Gracias. que nosotros sabemos, hermanos, que en primer lugar, aquellos que retroceden son llamados apóstatas Así es, Amén. de la amén. fe. Y para cometer apostasía hay que cometer desobediencia. Amén. Así es, amén. Y antes de comenzar, quisiera leerles algo que nos será muy útil, hermanos. Amén. Amén. En el mensaje "El Dios de esta edad perversa", en el párrafo 278, dice así, el profeta dice: desobediencia. ¿Qué significa desobediencia? Significa rebelión. Amén. O sea, desobediencia es lo mismo que hizo Satanás. Amén. Allá en el cielo, dice la Biblia, que él se rebeló contra Dios. Amén. Amén. Seguimos. Desobediencia es rebelión. Yo busqué eso en el diccionario para estar seguro. Amén. Rebelión. ¿Rebelándose contra qué? Contra la palabra de Dios revelada. Así es, Señor. Amén. Como Caín se rebeló contra la revelación
revelada de Abel, Amén. vindicada por Dios, Así es, Señor. ya que Dios lo consideró que él era justo. Amén. Y Caín se rebeló contra ello y por tal motivo mató a su hermano Abel. Amén. Los fariseos, con su propio conocimiento denominacional de lo que la palabra de Dios era, hombres escogidos cuidadosamente, Señora. se rebelaron contra la palabra de Dios vindicada, manifestada para aquel día, Así Amén. es, Señor. Amén. contra Jesucristo, y lo mataron. Amén. Amén. ¿Es correcto eso? Dice. Amén, Señor. Eso es lo que los hijos de desobediencia son. Son una rebelión en contra de la palabra de Dios. Así es, Señor. Fin Amén. de la cita. Bueno, el libro de los Hebreos, hermano, ha sido realmente impactante, hermano. Amén. Principalmente para mi vida y yo sé que también para ustedes. Amén. Este libro de los Hebreos ya ha pasado a ser muy especial, hermanos. Amén. Sí, Señor. Para todos nosotros, porque nos ha revelado muchas cosas, hermanos, que nosotros ahora, por así decirlo, hermano, ya no somos niños. Así es, ¿Se Señor. acuerdan del Amén. libro de Hebreos, hermano, capítulo 5? Sí, amén. Pablo dice que hay muchos, ¿cierto?, que son niños espirituales, Amén. que son fluctuantes, que necesitan de la leche, Amén. ¿cierto? Amén. Pero dice, para nosotros ya somos maduros, Amén. porque hemos avanzado, hermano, avanzado en el conocimiento, en la revelación. Así es, Señor. Amén. Amén. Entonces, le damos gracias a Dios por este libro de Hebreos, hermano, que Amén. ha entrado en nuestras vidas, hermano, y nos ha revelado muchas cosas. Amén. Y una de ellas es que ningún hebreo podía ser salvo por la ley, Amén. Así es, ya Señor. que si fallaba en una sola cosa, era inmediatamente culpable de toda la ley. Amén. Amén. Y nos encontramos que fue profetizado en el libro de los Salmos que vendría otro camino, Amén. un camino diferente al de la ley. Amén. Y ese es el camino de gracia. Así Amén. es. Así lo llama Pablo en el libro de Hebreos. Amén. Un camino diferente, Amén. es un camino de gracia. Amén. Así es, Amén. Señor. Amén. Entonces, si la ley era un camino de salvación por medio de las obras, nosotros tenemos que entender que este nuevo camino de gracia Amén. no tiene nada que ver en lo relacionado con las obras. Amén. ¿Saben por qué? Porque Jesucristo, Él pagó el precio. Así Amén. es, Señor. Él lo hizo absolutamente todo por nosotros. Amén. Y este camino nuevo, como lo llama Pablo, el Evangelio de Jesucristo, Amén. ahora depende únicamente de la obra redentora que hizo Jesucristo Amén. en la cruz del Calvario. Amén. Y con ella nosotros obtenemos el perdón de pecados. Amén. Así es, Señor. Amén. Amén. Y la pregunta entonces es, si Cristo trazó este nuevo camino de salvación, ¿por qué es que los hebreos estaban volviendo atrás? Así es, Señor. Amén. ¿Por qué estaban ellos dejando de lado la salvación a través de la gracia y estaban volviendo a las obras de la ley? Eso hay que, y eso es lo que a nosotros ahora Pablo nos va a explicar. Amén. Gracias, Y Señor. nosotros a través de la historia hemos visto que en aquel tiempo los hebreos, y eso lo hemos visto inclusive en películas cristianas, y hemos visto que los hebreos que seguían la ley, ellos no eran perseguidos. Así es. Amén. 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 Entonces, ¿por qué no eran perseguidos? Porque Roma había dictado un edicto. Amén. Amén. Y en estos días, hermanos, que hemos ido avanzando,
he explicado que el judaísmo como religión no era perseguido por Roma. Mire, ponga atención, ya que los romanos tenían un sistema llamado la paz romana en aquel tiempo. Ahora, ¿en qué consistía ese sistema de la paz romana? Amén. En que ellos, al conquistar un lugar, para mantener la paz de ese lugar que ellos conquistaban, Amén. entonces la orden era respetar en aquel lugar la religión que ellos pregonaban, Amén. profesaban. Amén. 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 Entonces, los romanos, si bien es cierto, aunque ellos llevaban su religión, ellos le decían a ese pueblo Amén. que vivía en aquel lugar: nosotros no lo vamos a perseguir por su religión, Amén. pero sí lo que vamos a hacer es instaurar la nuestra y unirnos. Amén. Eso se parece mucho a este tiempo del fin. Amén. Así es, Señor. Amén. La estrategia de Satanás sigue siendo igual, Amén. sigue siendo la misma. El mismo sistema que se utiliza hoy en día con la Roma papal, con el Concilio Mundial de Iglesias, en donde todos piensan diferentes, pero están unidos y en paz. Amén. Así es. Amén. Y esa es la estrategia que usaba Roma. Amén. Esa es la estrategia que sigue utilizando Satanás. Sigue siendo la misma: unir las religiones Amén. y mostrar al mundo que todo pensamiento lleva al mismo Dios. Amén. Pero déjenme decirles algo: eso es paganismo. Amén. Sí, Señor. Amén. Amén. Y como el pueblo de Israel estaba bajo el dominio, bajo el control del Imperio Romano, los romanos, ellos respetaban la religión y las tradiciones judías. Amén. Por lo tanto, la religión judía, sus ritos, sus sistemas, el concilio ecuménico del Sanedrín, Amén. ellos no eran perseguidos, Amén. pero sí lo era el cristianismo. Amén. Amén. Así es. ¿Y por qué era perseguido el cristianismo? ¿Qué tenía de diferente a la religión que profesaban los demás judíos? Recuerde que Roma respetaba las instituciones religiosas para poder mantener la paz. Amén. Y es que el nuevo camino que habla Pablo, Amén. o el Evangelio de Cristo, en ellos había un problema. Y ese problema era que el cristianismo proclamaba al verdadero rey. Amén. Así es, Señor. Amén. Y es que el cristianismo proclamaba un nuevo Señor. Amén. 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 Y este tenía nombre, se llamaba Jesús, Amén. el Mesías prometido. Amén. Sí, Señor. Amén. ¿Y cuál era el problema entonces? Deberían haberlo respetado. Lo que pasa es que el título de Señor le era dado solamente al César. Así es. Amén. Sí. Amén. Y cuando los cristianos decían Jesucristo es el Señor, Amén. le estaban quitando ese título al César. Así es. Amén. Amén. Y eso los romanos no lo podían permitir. Amén. Así es. Y los hebreos sabían esto. Los hebreos, como ya tenían también su propio rey impuesto por el César, el cual se llamaba Herodes, Amén. ellos decían: nosotros no queremos un nuevo rey, Amén. tenemos a Herodes. Amén. Y Herodes, él era un, ¿cómo podemos decir una palabra fuerte? Era un bastardo, por así decirlo,
en contra de los propios judíos. Amén. Amén. Entonces, ellos, los hebreos, al no aceptar este nuevo camino, este camino de gracia, ni tampoco aceptar a este Señor prometido por las profecías, ni aceptar a este rey profetizado en las Escrituras, Amén. entonces es por eso que el cristianismo tenía dos enemigos. Amén. Así es, amén, es verdad. Roma y el judaísmo. Es Amén. verdad. Amén. Así es, amén. Además, al emperador se le daban otros títulos Amén. que eran exclusivos del emperador. Otro título que se le daba era Salvador. Entonces el emperador de Roma para ellos también era un salvador, un libertador. Amén. Amén. Aunque estaban esclavos, pero ellos decían: Roma, somos libres por Roma, podemos practicar nuestra propia religión. ¿Ves? Gloria a Dios, amén. Ahora, déjenme recordarles, los romanos, a quien le decían Dios, era a Júpiter, Sí, amén. el Dios del Amén. cielo. Así es. Entonces, ¿cuál era el Salvador aquí en la tierra? El Hijo de Dios. Ese era el César romano. Amén. Así es. Al igual que hoy en día, cuando nosotros vemos la religión católica, nosotros vemos que al Papa se le asignan ciertos títulos que son exclusivos del Papa. Por ejemplo, sumo pontífice. Nadie más en la tierra tiene ese título. Amén. Patriarca también le dicen. Así es. El padre de la fe. Son títulos exclusivos que tiene el Papa hoy en día. Así es, Amén. 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 Entonces, esos títulos que tenía el emperador de Roma eran títulos, mire, ponga atención, que Satanás, conociendo las profecías, Amén. entonces las fue tomando de las Escrituras y las fue robando para poder engañar. Así Amén. es, amén. Amén. Y Amén. entonces ellos podían decir: no tenemos otro señor que el César. Amén. No tenemos otro rey que Herodes. No tenemos otro hijo de Dios más que el César. ¿Se dan cuenta? Y al leer la historia, cuando leemos la historia, nos percatamos que cuando Jesucristo llegó, una de las razones del rechazo hacia su persona fue decir que él era el Hijo de Dios. Amén. Amén. Así es, Señor, amén. Es decir, ¿cierto? Que él era enviado por el Padre. Amén. Amén. Así es. Mire los enfrentamientos que tuvieron en aquel entonces cuando Jesucristo estaba aquí en la tierra. Busque San Juan capítulo 9 y vamos a ver lo que tuvo que padecer Jesucristo contra los judíos que tenían la profecía, hermano, en sus manos. Así es, Señor, amén. San Juan capítulo 5, versículo 39, dice, San Juan capítulo 5, versículo 39, dice lo siguiente: escudriñad las Escrituras. Se lo está diciendo él ahí al pueblo de hebreo. Amén. Porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. O sea, Jesucristo le está diciendo: las profecías, las Escrituras hablan de mí. Así Amén. es, Señor, amén. Versículo 40. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. O sea, lo estaban rechazando, Amén. Así es, amén. 41. Gloria de los hombres no recibo, mas yo os digo que no tenéis amor de Dios en vosotros. Amén. Mire, yo he venido en nombre
nombre de mi Padre y no me recibís, si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. Amén. ¿Cómo podéis vosotros creer? Pues recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único. ¿Qué es lo que está diciendo Jesucristo? Que el César no era Dios. Amén. Así es, Señor. Amén. ¿Qué estaba diciendo Jesucristo? Que ni siquiera el César era hijo de Dios. Amén. Amén. ¿Se da cuenta? Amén. ¿Qué más dice el versículo 45? No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Amén. ¿Hay quien os acusa? Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. No, Amén. Señor. Aquí está hablando Jesucristo de la ley. Amén. Amén. Sí, ¿Se Señor. da cuenta? Amén. Miren lo que dice el 46. Porque si creyereis a Moisés, Amén. me creeríais a mí. Amén. Amén. Porque de mí escribió él. Amén. Amén. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? ¿Se da cuenta? Amén. La ley estaba fundada, por así decirlo, por Moisés. Amén. Y todo lo que escribió Moisés, todas las fiestas, los 10 mandamientos, todas las leyes, todo apuntaban a Jesucristo. Amén. Amén. Sí, Señor. Amén. Amén. Ahora avance un poquito más y vamos a San Juan capítulo 10. San Juan capítulo 10, versículo 30. Vamos a ver otra parte aquí. Dice, yo y el Padre uno somos. Amén. ¿Se da cuenta? Amén. Este es Jesucristo hablando, yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús les respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. ¿Se da cuenta? Amén. Así es. Amén. Si usted filtra un poco las palabras, se dará cuenta que eran los mismos judíos, por los hechos, por las obras que Jesús hacía, es que ellos decían, este se cree Dios. Amén. Y no, hermanos, era que Dios estaba obrando, hermano, Amén. porque Jesús mismo era Dios. Amén. Entonces su palabra aquí en la tierra tenía que tener un respaldo. Amén. ¿Y cuál era ese respaldo? Su propia palabra. Amén. Ellos entonces, para poder rechazar a Cristo, tuvieron que negar toda profecía que hablaba de él. Amén. Oh, Padre, aleluya, Señor. Amén. Entonces, para aceptar a Jesús como Señor y Salvador, ellos tenían que aceptar, hermanos, toda la palabra de Dios. Amén. Sí, Y Señor. aparte de eso, ellos tenían que aceptar a otro rey, a Jesucristo. Por eso es que el cristianismo era perseguido y rechazado. Amén. Amén. Sí, Señor. Amén. Y eso perdura hasta el día de hoy. Amén. Amén. Los espíritus no mueren, Amén. los espíritus no cambian. Si usted no se une al Consejo de Ministros, usted no es nadie. Así es. Si Amén. usted no coloca la foto del profeta, usted no cree en este mensaje. Amén. Si usted no se une al Concilio Mundial de Iglesia, usted es rechazado por el Consejo de Ministros. Amén. Y eso que hoy en día se habla de libertad religiosa. Amén. Y es que hasta el día de hoy, el César de Roma
sigue dominando al mundo Amén. a través de la religión. Así es, amén. Amén, Señor. Esa libertad religiosa que ellos hablan es un chiste, ya que han instaurado lo que llaman ellos derecho de propiedad. Les doy un ejemplo. Hoy en día la familia Branham, ellos dicen, nosotros los hijos somos dueños exclusivos del mensaje. Si usted no tiene el derecho o no se lo entregamos nosotros de predicar o de enseñar, entonces usted no está autorizado a predicar este mensaje. Yo quiero decirles, hermanos, que este mensaje no era del profeta. Amén. No. Así como tampoco la ley le pertenecía a Moisés. Amén. ¿Verdad, Padre? Amén. Amén. Eso es lo correcto, amén. Dicen, el ministro tiene que estar en la nómina de su sistema o lo excluimos. Déjenme decirles algo. Es el Espíritu Santo el que nombra a sus siervos. Amén. Es el Espíritu Santo quien nombra al profeta. Gloria a Dios. Gloria a Dios amén. para Señor, siempre. amén. Bendito sea tu nombre, Padre. Entonces, esa clase de persecución es la que los cristianos tenían que enfrentar en aquel tiempo. Amén. Ellos, como judíos religiosos, ellos vivían sin problemas, vivían sin amenazas, sin persecución. Podían reunirse en su iglesia porque ellos tenían algo que se llamaba la personalidad jurídica. Así Amén. es. La autorización para poder entregar el mensaje. Amén. Entonces, la conversión al Evangelio de Cristo significaba problemas, significaba amenazas, significaba persecución Amén. y mucho sufrimiento. Amén. Así es, Señor, amén. Yo me recuerdo que cuando era joven, yo diría muy joven, yo y mi hermano Juan teníamos la misma pieza y conversábamos y decíamos nosotros, si hubiese estado en aquellos días, yo me hubiese parado al lado de Jesús. Amén. Yo daría mi vida por Cristo. Yo sufriría lo que sea por la causa del Señor. Amén. Y muchos quizás decíamos lo mismo. Amén. O lo seguimos diciendo el día de hoy. Pero decirlo, hermano, ese no es el problema. No es el problema decir yo soy creyente del Evangelio de Cristo. Decirlo en aquella época significaba ser crucificado. Así es. Decirlo en aquella época significaba ser lanzado a los leones. Amén. Así es, Señor. Decir ser un cristiano en aquella época significaba que le cortaban la cabeza. Amén. Así es. Los quemaban. Amén. Entonces no era fácil decirlo. Así Amén. es, amén. Ahora, es diferente hoy en día Amén. hablar hipotéticamente y decir, no, yo daría mi vida por Cristo. Esa es una forma hipotética de decirlo. Amén. Mire, Jesús, él sabía desde el principio que venía a dar su vida por nosotros. Amén. Así es, Señor, amén. Pero déjeme decirles algo. Para él, que sabía que tenía que dar su vida por nosotros, no fue fácil hacerlo. Amén. Así es, Señor, amén. Jesús, él era Dios aquí en la tierra. Amén. Él podía simplemente tomar al mundo en sus manos y hacer a un lado a Satanás. Sí, Amén. verdad, tenía la autoridad. Pero el plan de redención tenía que ser a través de la sangre. Amén, amén. Y eso Jesús lo tenía claro. Amén. Así es. Porque estaba ahí escrito en la ley. Amén. Amén.
Él sabía que se tenía que sacrificar un cordero sin mancha. Amén. Y ese cordero tenía que morir. Y ese cordero se llamaba Jesús. Amén. Amén. Sí, Señor, amén. Él lo sabía. Y no le fue fácil. A medida que se acercaba el momento, comenzó la presión en él. Amén. Mire, busque Lucas capítulo 22. A medida que se acercaba, hermanos, el día del sacrificio, comenzó la presión interna dentro de él. Señor Jesús. Cuando él comenzó su ministerio, él iba, se presentaba ante los fariseos, ante los herodianos, y le decía sus verdades, le decía todo. Y esto fue infundando internamente en los fariseos, en todo el Sanedrín, un odio hacia la persona de Jesús. Así es, amén. Y Jesús sabía lo que venía. Así es, Señor. Lucas 22, versículo 41, mire lo que dice. Versículo 41 dice, y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Amén. Que estaba hablando de Jesús, de obediencia. Amén. Sí, Amén. Señor, amén. Versículo 43. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Amén, Señor. Mire lo que dice, y estando en agonía, oraba más intensamente, y el sudor, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Amén. Así es, Señor. Mire, Jesús aún no estaba en la cruz, Amén. y el hermano sentía tremenda agonía. Amén. Sí, Señor, amén. Bendito seas, Señor. No es que no quisiera dar su vida en la cruz. Amén. Él dijo, yo doy mi vida Amén. por vosotros. Así es, amén. Pero a medida que se acercaba el momento, a medida que se acercaba la muerte que él tuvo que cargar, fíjese que la crucifixión no se le daba a las personas por cualquier causa, Amén. sino que solamente se le daba la crucifixión a aquellas personas que se les quería causar el mayor dolor y la mayor humillación. Así es, amén. 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 Fíjese que hay algunos científicos cristianos que han dicho que la peor muerte que puede existir en el mundo es la crucifixión. Así es, amén. Amén. Gloria a Dios. Amén, Señor. Decir, si me dan a escoger entre la vida y Cristo, yo prefiero mi vida. Entonces, como les decía, eso es algo hipotético. Hay que ver qué decisión se tomará en el momento en que uno tiene la pistola en la cabeza. Así es, amén. Fíjese que yo me recuerdo, hermano, de una experiencia que yo encontré en uno de estos tratados, hermanos, que ocurrió allá en el lugar de Arica. Esto yo lo di cuando tenía como 15 años. Dicen que ahí estaba un culto, hermanos. Había un pastor, ahí estaba su congregación, ahí estaba el coro, y ellos daban su gloria a Dios. Amén. Y ellos bendecían el nombre de Cristo, y ellos estaban ahí en un tiempo, hermano, de refrigerio, hermanos. Pero de pronto entran unos hombres armados a ese lugar. Amén. Así. Y ellos dicen, todo aquel que quiera irse, las puertas están abiertas, se pueden ir. Solamente se quedan adentro los que son cristianos, porque a eso los vamos a matar. Así es. Gloria a Dios. Entonces,
comienzan a correr despavoridos, pues, hermano, a pegarse codazos, se tropezaban, se caían por salir lo más rápido posible de aquel lugar. Así es. Entonces, cuando vieron que quedó quizás el 10% en aquel lugar, Amén. entonces aquellas personas que estaban armadas dijeron, tienen la última oportunidad de salir. Y entonces empezaron a salir otros pocos hermanos que habían quedado en aquel lugar. Y cuando ya quedaban unos pocos, entonces volvió a decir, ¿alguien más quiere salir? Y entonces este puñado de personas dijeron, no, nadie más. Y ahí estaba el pastor. Y le dijeron, pastor, ¿usted quiere irse? Y el pastor dijo, no, yo me quedo. Entonces esos que estaban armados guardaron sus armas y le dijeron, pastor, esta es su verdadera iglesia. Amén. Estos son los verdaderos seguidores de Cristo. Amén. El resto son unos fanfarrones nada más. Amén. El resto solamente Amén. son unos manufacturados, unos incrédulos que simplemente no aman la palabra de Dios. Amén. Amén. Así es, Déjeme Señor. decirle, ese fue el mejor culto que tuvieron ellos, Amén. porque dentro de aquel lugar solo habían creyentes nada más. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Amén. Amén. No es fácil enfrentar la muerte Amén. por la causa de Cristo. Amén. Y eso es lo que pasaba en aquel entonces. Los judíos convertidos al cristianismo comenzaron a abandonar la gracia del evangelio Amén. por las amenazas de muerte Amén. y de cárcel que había sobre sus cabezas. Así es, amén. Amén. Y a eso Pablo le llama apostasía, Así, Amén. volver atrás. Amén. Amén. así es, Señor, amén. Ellos abandonaban la gracia y volvían a la ley. Amén. Y es que al rechazar la gracia con la cual ellos habían encontrado el perdón de sus pecados, Amén. entonces, ¿qué es lo que ocurría después de rechazar la gracia? Ya no había más perdón para sus pecados. Amén. Así es, amén. De eso es lo que Pablo hablaba en el libro de Hebreos, ¿se acuerdan? Amén. Porque dice en Hebreos capítulo 6, versículo 4, porque es imposible Amén. que los que una vez que fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios Amén. y de los poderes del siglo venidero y recayeron, o sea, estaban caídos, fueron levantados a la luz de Cristo Amén. y volvieron a caer donde mismo. Así es, amén. 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 Y recayeron, sean otra vez levantados, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios. Así es, Señor, amén. Amén. Después de recibir la luz de Cristo, después de recibir su palabra, Amén. después incluso de recibir el Espíritu Santo, Amén. después de gustar las cosas celestiales y luego decir, yo niego a Jesucristo, niego su palabra, niego su sacrificio en la cruz del Calvario y todo lo que Él me ha entregado. Entonces ese pecado era imperdonable. Amén. 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 Y eso sigue efectivo hoy en día. Amén. Sí, Amén. Señor, amén, amén. ¿Y por qué es imperdonable? Porque en Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador Amén. entre Dios y los hombres. Así es, Amén. Señor. amén. Jesucristo, hombre. Amén. Amén. No hay otro mediador. Sí, Señor. No hay otra sangre. Amén. Ya la sangre del animal no sirve. Amén. Amén. Gloria a Dios. No hay más sacrificio. Amén. El sacrificio, dice, fue una vez y para siempre. Amén. Amén. Sí, Señor, amén. Gloria a Dios.
Fíjese que en cierto momento el ministerio de Jesucristo, a través de los milagros, ¿cierto, hermano? A través de las sanidades, a través de traer a los muertos a la vida, a través de los panes y los peces, hermano, alimentando a la gente. Entonces se calcula que la congregación de Jesucristo llegó a ser más de 10,000 personas. ¿Escucharon eso? Amén. Su congregación era aproximadamente de 10,000 miembros. Entonces, Jesús un día levantó la cabeza, levantó su mirada y sacó la espada y comenzó a predicar. Y a medida que él entregaba su enseñanza, Amén. ellos, sus seguidores, comenzaron a abandonar el culto. Así es, amén, Señor. La palabra salía y ellos se iban. Amén. Así ¿Qué es lo que estaban haciendo ellos? Ellos estaban volviendo atrás. Así es, Señor. Ellos estaban dejando la gracia y volvían a la ley. Amén. Y cuando solo quedaba un pequeño grupito, una pequeña manada, entonces Jesús les dijo a sus discípulos: ¿quieren dejarme ustedes también? Pedro le dijo: pero Señor, ¿a quién otro iremos? Amén. Solamente tú Amén. tienes palabra de vida eterna. Amén. No hay otro evangelio, Gloria a Dios. no hay más, Amén. no hay otro camino. Amén. Y nosotros no somos de los que vuelven atrás. Amén. Nosotros no somos de los que retroceden. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Gloria a Dios. Gracias, Padre eterno. Amén. Entonces, lo que acabamos de leer nosotros Gracias, Señor. como texto, hermano, principal de la lectura del día de hoy, Amén. eso nos muestra, nos da una descripción de lo que ellos estaban padeciendo por la causa de Jesucristo. Así es, Señor. Amén. Aquí ahora podemos imaginarnos el grado de persecución que ellos afrontaban día tras día Amén. al aceptar, seguir los caminos del Evangelio. Hebreos 10:32 dice: pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimiento. Recuerden qué pasó cuando usted, hermano, hermana, decidió, hermanos, seguir este evangelio. Cuando usted decidió seguir este mensaje, ¿qué es lo que ocurrió con nosotros? Fuimos rechazados. Amén. Así es, Señor. Amén. ¿Qué nos decían? Estás dentro de una secta. ¿Qué nos decían? Eso donde tú estás no es de Dios. Te has extraviado. La denominación es el camino verdadero. Pero cuando fuimos iluminados con la verdad del Evangelio, comprendimos que la denominación era igual a Egipto. Así Amén. es, Señor. Amén. Y comprendimos que este mensaje era igual a salir del Egipto de la denominación y llegar al camino de Cristo. Amén. Así es, Señor. Amén. Sí, Señor. Nosotros pensábamos que saliendo de ahí se iban a acabar los problemas, Ajá, sí. pero no es así. Amén. Y es que aquí, hermanos, cuando estamos caminando en fe en la palabra de Dios, Amén. es cuando los problemas se acrecientan. Así es, Amén. Señor. Amén. Gloria a Dios. Amén. Sí, mi Y es que aquí nos atacan las denominaciones, Amén. nos atacan los ismos, nos atacan todo aquello que está en contra de la palabra de Dios. Así Amén. es, Señor. Amén. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando viene la presión, entonces muchos empiezan a recordar. Amén. ¿Te acuerdas cuando estábamos en la denominación? Oh, nadie nos decía nada. Nadie nos molestaba. Allá había ajo y cebolla para comer. Así El es. alimento
allá teníamos a nuestro amado pastor, allá teníamos lo que a nosotros nos gusta, vivir la vida como nosotros queremos vivirla. Así es, Señor. Y entonces, ¿qué pasa, hermanos? Muchos volvieron atrás. Amén. Así es, amén. Muchos murieron en el camino. Amén. Muchos murieron en el desierto. Así es, Señor, amén. Y cuando pensábamos que los problemas se habían acabado, se levantaron personas con otra clase de pensamiento nuevo. Amén. Así es, Señor, amén. Si usted sigue a este apóstol, usted alcanza vida eterna. Si usted sigue este nuevo nombre, entonces usted va en el verdadero camino. Así es. Nuevos pensamientos. Así Amén. es, Señor, amén. Si usted no son solo cintas, están acabados. Por eso es que Pablo dice, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Así Amén. es, Señor, amén. Oh, Padre. Por causa de la palabra, Amén. nosotros nos hemos parado firme a Amén. defenderla. Gracias, Amén, Señor. sí, Señor. No damos un pie atrás. Amén. Ser un creyente en Cristo trae una dura lucha. Amén. Amén. Pero ahí estamos en pie. Amén. Gloria a Dios. Además, nadie nos dijo que el evangelio sería fácil. Es verdad, Amén. Señor. Nadie nos dijo, hermano, si usted llega a este lugar, se acaban sus problemas. No, mi Cristo. Eso se llama evangelio de prosperidad. Amén. Así es, Y amén. es satánico. Amén. Porque nosotros, los hijos de Dios, tenemos que ser probados como Aleluya. el oro del Amén. crisol. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios para siempre. Sí, Señor, esa es la verdad, Padre. Amén. Hebreos capítulo 10, versículo 33 dice, por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo. Amén. Y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Así es, Amén. Señor. Pablo está hablando de que al aceptar a Cristo hay tribulaciones, Amén. Así es, amén. hay pruebas. Voy a decir una palabra que aquí en Chile es como un insulto, pero para mí, a mí me lo han dicho muchas veces y jamás me he ofendido. Me han dicho, cállate, canuto desgraciado. ¿Cuántas veces nos han dicho a nosotros? Ahora, esa palabra desgraciado quiere decir que uno ha entrado en desgracia o uno ha caído. Pero al contrario, a Amén. nosotros el Evangelio nos ha levantado. hermano. Amén. Sí, Amén. Señor. Pero ¿qué significa la palabra canuto, que es tan ofensiva? Para los que no saben, aquí a Chile vino un evangelista y se cuenta que fue el primer evangelista que pisó aquí Chile y que trajo el evangelio de gracia de Jesucristo. Y ese hombre tenía el apellido de Canut. Y entonces, los que no creen en este evangelio, ellos dicen, te voy a insultar con el nombre del primer hombre que llegó a evangelizar Chile. Eso no es un insulto para nosotros, Ah, para nada. Mire lo que profetizó Jesucristo en Mateo capítulo 5, versículo 10. Aquí Jesús habla de las bienaventuranzas. Dice, Mateo 5:10 dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan así es, Amén. Señor. y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Así es, Señor. Amén. Amén. Y aquí empieza a hablar del gozo, dice, gozaos y alegraos, Amén. porque vuestro galardón es grande en los cielos, Amén, Amén. Señor. porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Así es, Amén. amén. La pregunta es, ¿cuántos bienaventurados
amén. Gloria a Dios para Amén. siempre. Gloria a Dios. Bienaventurados somos. Amén. Amén. Hebreos 10:34 dice, porque de los presos también os compadecisteis. Ahora, no está hablando, hermano, de los que fueron a la cárcel por ser un criminal. Aquí está hablando de el verdadero creyente que por causa del evangelio fue llevado a la cárcel. Amén. Así es, amén. Entonces dice, porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Amén. Amén. Señor, amén. Ahora mire, ellos fueron a la cárcel no por ser un criminal, como decía anteriormente, Amén. sino por causa de Cristo. Amén. Pedro y Juan, dice la Biblia, que ellos fueron llevados a la cárcel por predicar en las plazas. Ellos fueron golpeados por el látigo. Sus espaldas fueron rotas con el látigo. Amén. Es más, a ellos les dijeron, si te volvemos a pillar, te vamos a matar. Amén. Entonces Pedro les dijo, más vale que me maten, Amén. porque a mí no me van a poder callar. Gloria a Yo Dios. seguiré predicando el Amén. evangelio. Amén. Fíjese que a Pedro lo volvieron a pillar y lo mataron, pues, hermanos. Amén. Por causa del evangelio, Pedro encontró la muerte, ¿ven? Amén. ¿Por qué? Porque ellos eran perseguidos. Amén. Lo mismo ocurrió con Pablo. Amén. Lo mismo ocurrió con Bernabé. Amén. Ellos fueron encarcelados, fueron golpeados. Pero fíjese que Pablo en la misma cárcel, él cantaba alabanza. Amén. Yo creo que lo hacía para que los demás pudieran ver que aún en tribulación, Amén. aún en prueba, Amén. jamás le pudieron quitar el gozo de la Gloria a Dios. salvación. Amén. Gloria a Dios, amén. Gloria a Dios para siempre. Amén. Los metían a las cárceles, Amén. los golpeaban, no hallaban qué hacer con ellos. Amén. Entonces, ¿qué dijeron? Quitémosle todo lo que tienen. Así es. Entonces les despojaron todos sus bienes. Amén. ¿Y qué gozo da eso? ¿A quién le gustaría que le quitaran su casa? ¿A quién le gustaría que lo echaran del trabajo por causa del evangelio? ¿Qué dice la Escritura? Amén. Y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo. Amén. Sí. ¿A quién le gusta que le quiten lo que tiene? Una de las cosas que dijo el profeta es que en el tiempo de apretura al verdadero creyente le quitarán todo. Amén. Oh, Padre, Así es que más vale que estemos preparados, hermanos. Amén. ayúdanos, Señor. Más vale que estemos preparados porque la apretura viene. Amén. Así es, Señor, amén. Quizás por eso Dios nos ha hecho meter al libro de Hebreos. Amén, así Amén. es, Señor, amén. Porque fíjense que ya se habla, hermano, después de la guerra, hermano, que está ocurriendo allá en Europa. Después, hermano, de la cuasi guerra que hay entre Estados Unidos y China. Después de las cuasi guerras que hay en todo el mundo. Fíjese que ayer leí una noticia con mi esposa y fíjese que los argentinos enviaron tropas al sur de Chile. Esto ocurrió en estos días. ¿Por qué? Porque hay un problema limítrofe en Chile. Y fíjese que el gobierno de Boris llamó a la ministra de las Fuerzas Armadas, hermano, y estaba en Estados Unidos, le dijo, vente inmediatamente. Y se tuvo que venir a Chile porque ahora, aunque nosotros todavía no lo sabemos, pero ya se está hablando de una guerra inminente entre Chile y Argentina por problemas allá en la Patagonia. ¿Y qué es lo que pasa?
es que el mundo está convulsionado, hermano. Así es. Porque la venida de Cristo se acerca. Amén. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? A la novia hay que entrarla en aflicción. Amén. Es necesario afligiros Amén. para que me busques. Así es, Señor. Amén. Así dice. Amén. Palabra, Fíjese Padre. que no ha sido bueno para los ucranianos y para todo ese pueblo, hermano, perder sus casas. Así es. Amén. Amén. ¿Usted cree que es rico, que es bueno que un país venga y gobierne el país, hermano, y le quite todas sus posesiones? Oh, Señor. A nadie le gusta eso, hermano. Amén. Así es. Pero son tiempos, hermanos, de angustia, dijo Amén. Jesucristo. Así es, Señor. Mire, Nehemías dice que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Amén, Amén. Señor. Y el gozo que nos da el Señor es para pasar las pruebas. Amén. Es para que nosotros podamos permanecer firmes. Así Amén. es, Señor. Amén. Ese gozo no lo pueden quitar, hermanos. Así Amén. es. Amén. Porque ese gozo lo da el Señor. Amén. Amén, sí, mi Cristo. Amén. Amén, sí, Señor. Gloria a Dios. ¿Y por qué, hermanos, no nos pueden quitar el gozo? Porque allá en los cielos tenemos una mejor Así y es. perdurable herencia. Amén. Amén, sí, mi Cristo. Amén. 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 Fíjense, hermano, que en la Biblia no relata ni enseña sobre algún fariseo, algún saduceo, algún doctor de la ley. Jamás ellos fueron encarcelados ni les quitaron sus bienes. ¿Pero por qué? Y es que este veredicto era solo para los creyentes del Evangelio Amén. de Jesucristo. Así es, Señor. Amén. Tenemos que tener en claro que siempre seremos perseguidos. Amén. Así es, Señor. Amén. Porque si lo hicieron con Jesucristo, con nosotros también lo harán. Amén, Amén. sí, Señor. Amén. Seremos perseguidos en el trabajo, Amén. por nuestra jefatura, Amén. por los colegas de trabajo, Amén. en el barrio donde vivimos, Amén. en las iglesias seremos perseguidos. Amén. Así es, Señor. Amén. Ya deberíamos estar acostumbrados, hermanos. Oh, Amén. mi Cristo. Aleluya, Padre. Entonces, creer en el Evangelio era perderlo todo. Amén. Perderlo todo, lo natural, a cambio de redención y vida eterna. Amén, sí, Señor. Amén. Gloria a Dios para siempre. Amén. Amén. Gloria a Ahora con su mente trasládese a aquella época y piense si estaría dispuesto a perderlo todo, casa, trabajo, familia, por la causa de Cristo y su Evangelio. Amén. Oh, mi Dios. Así de preparados debemos de estar. Así Amén. es, Señor. Amén. Así tiene que ser el amor de nosotros hacia la palabra de Dios. Amén. Amén, sí, Señor. Amén. Gloria a Dios. De eso nos está hablando Pablo. Amén. Para eso fue inspirada esta palabra por el Espíritu Santo. Amén. Amén, sí, Señor. Amén. Gloria a Dios. Fíjese que hay un libro, Los Mártires de Fox. Es un libro así de grueso, hermano, grande, que lo tengo yo, hermano. Y ahí sale, bueno, de aproximadamente hasta el año 1700, porque ahí vivía Fox. Pero él escribió toda la historia, hermano, o básicamente toda la historia que más pudo él escribir desde el tiempo de los cristianos, del tiempo de Jesucristo, hasta el tiempo de él, ¿ve? ¿Cómo es que fueron perseguidos, hermano? Así es. Amén. Amén. Oiga, hermano, en el tiempo del oscurantismo, la Iglesia Católica se encargó, hermano, de perseguir, hacer todo lo posible Amén. por matar, por perseguir a aquellos que seguían el Evangelio de Jesucristo. Así es, Amén. Señor. Amén. ¿Quiénes se salvaban? Los que estaban dentro del sistema católico. Así es. Amén. Amén. Yo respeto al Papa, yo respeto todos sus credos, todas sus dogmas, y soy cristiano, te perdonamos. Pero al otro que decía, yo no tengo nada que ver con sistemas humanos,
yo solamente creo en el Evangelio de Cristo. Amén. Yo solamente creo en su palabra. Amén. Yo solamente vivo para Él. Entonces te vamos a quitar todos tus bienes. Ahí están mis bienes, pero mi alma no me la pueden quitar. Amén. Gloria a Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Vamos a matar a tu familia y a tus hijos. Amén. Señor. Pero es que ellos tienen vida eterna. Amén. Te vamos a matar también a ti. Pero si Cristo dio su vida por mí, ¿cómo Amén. yo no lo voy a poder dar por Gloria a Él? Dios. Así es, Amén. Señor. Ellos fueron quemados. Amén. A ellos les quitaron toda la piel, hermano. Así es, amén. A ellos le colocaban ratones con un tarro aquí para que ese ratón los comiera por dentro. Así es. Oiga, hermano, les ponían una gota de agua aquí, hermano. Al principio no produce nada. Pero cuando ya van 1000 gotas, 1500, 2000, hermano, dicen que esa tortura es como que le estuvieran pegando con una roca sobre la cabeza. Así es, Y amén. era tan fuerte que le rompía el cráneo. Así es, amén. Así es, Señor. Lo que hizo Hitler no fue nada con lo que hizo, hermanos, el catolicismo en contra de los Amén. verdaderos creyentes. Amén. Así es, Señor, amén. Y es que Pablo estaba preparando, hermano, a los creyentes futuros. El Espíritu Amén. Santo les Amén. dijo, escribe sobre el sufrimiento, Gloria a Dios. porque ellos van a padecer por causa de mi nombre. Amén. Padre. Gloria a Dios. Bendito sea, Señor. Ellos sí que sabían soportarlo todo. Amén. Sí, Señor, amén. Ellos sí que podían soportar perderlo todo. Amén. Así es, Señor. Amén. Hermanos, ¿cómo era posible volver atrás? Por eso es que Pablo los llama a no perder la confianza. Amén. Sigan creyendo, sigan Amén. parados en la brecha, Gloria a sigan Dios. confiando en el Señor, Amén. porque grande es el galardón, Amén. grande es el premio. Amén. Amén. Sí, Señor, amén. Oh, Padre eterno. ¿Cuál es el camino? ¿Cuál es el premio? Vida eterna. Amén. Así es, Señor, amén. Sí, Cristo. ¿Y cuál es? Dejar el camino de Cristo, muerte eterna. Así Amén. es, Señor, amén. Ahora, en esta edad que nosotros estamos viviendo, la edad más perversa, Amén. la edad de la Odisea, Cristo. en donde todo se ha perdido. ¿Saben lo que se ha perdido? La decencia. Así es, Señor, amén. Se ha perdido la sana doctrina. Amén. En donde hoy en día cualquiera dice, yo soy cristiano. Así es, amén. Oiga, hermanos, yo he encontrado, hermanos, a hombres perversos, perdidos en los trabajos, diciendo, pero si yo soy cristiano. Así es verdad. Así es. Yo lo digo en la construcción, yo lo he visto cuando se hacen las fiestas, hermano. Oh, ellos borrachos, armando escándalo, hermano. Amén. Y después, oiga, hermano, ¿cómo está? No, yo soy cristiano, hermano, lo que pasa es que tuve una caída. Así es, amén. Cualquiera dice ser cristiano. Así es. Ese es el engaño más grande Amén. de Satanás para este tiempo del fin. Amén, así es, Señor. Decir que todos son cristianos, aunque no lo sean. Así es. Amén. Esa es la verdad, Señor. ¿De qué se trata? Desprestigiar el Evangelio. Amén. Amén. Sí, ¿Qué Señor. ha pasado? Lo que pasa es que hay religión para todos. Así Amén. es. ¿Eres un pastor con doble mujer? Puedes serlo. Eres cristiano. Amén. Bueno, lo que pasa es que yo, sí, es verdad, estoy viviendo con una mujer que no es mi esposa, estoy con un hombre que no es mi esposo. Bueno, no te preocupes, igual Dios te ama. Lo que pasa es que, mire, yo hago esto, o sea, eres un hipócrita, sí, soy un hipócrita. No te preocupes, puedes seguir siendo cristiano. Lo que pasa es que yo soy adorador de ídolos. ¿Qué importa eso? Eres cristiano. Lo que pasa es que yo soy pornográfico, pero da lo mismo. Igual puedes ser cristiano. Lo que pasa es que soy mentiroso, soy ladrón, soy pleitero, soy borracho, soy drogadicto. ¿Qué importa? Puedes ser cristiano. Amén. Oh, mi Dios. Gloria a Dios.
Pero ¿qué pasa con un pueblo que quiere vivir en santidad, apartado de todas esas cosas, Amén. apartado de todo lo que es paganismo, de todo lo que es idolatría, Amén. de todo lo que es pecado? ¿Qué es lo que pasa con nosotros? Nos quieren eliminar por eso. Amén. Así es, Señor. ¿Por Amén. qué? Porque ellos dicen que nosotros con esta palabra trastornamos la paz que ellos tienen. Amén. Es el mundo al revés. Así es, Amén. Señor. Amén. Por eso es que Pablo dice, no perdáis pues vuestra confianza, Amén. Así es, Señor. porque nuestra confianza tiene grande galardón. Amén. Sí, En Señor. otras palabras, sigue confiando, Amén. sigue creyendo, Amén. sigue santificando tu Gloria a Dios. vida, Amén. sigue limpiándote con la palabra Amén. de Dios. No te desanimes, Amén. ya poco tiempo resta, la Amén. vida eterna ya está a la vista. Amén. No desmayes, sé Amén. fuerte, sé valiente. Amén. Señor. Amén. Gloria a Dios para siempre. Sí, mi Cristo. Aleluya, Padre. Gracias, Señor. Por eso es que el hermano Graham, el profeta dijo, a medida que nos acercamos más, hermanos, Amén. a medida que más y más nos acercamos, hermanos, a la venida de Cristo, se produce el cuello de botella, dice. Amén. Y usted sabe, una botella, el cuerpo es amplio, pero a Amén. medida que se acerca la parte, se empieza a estrechar más y más. Así Amén. es, Señor. Amén. ¿Y qué es lo que pasa? Que el incrédulo y el manufacturado no empiezan a soportar la palabra. Amén. Así es, Señor. Empiezan a rechazar la palabra y están obligados a volver atrás. Amén. Así es, Señor. Amén. Amén, sí, Señor. Hebreos 10:36 dice, porque os es necesaria la paciencia. Pongan atención a esta palabra. Porque es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. En otras palabras, para obtener la promesa hay que ser obedientes. Amén. Así es, Señor. Amén. ¿Por qué habla de la paciencia? Y no es esa cualquier clase de paciencia, hermanos. Amén. Es que Pablo nos está hablando de una paciencia espiritual. Porque, mire, cuando Pablo habla de los apóstatas, Pablo dice que los apóstatas perdieron dos cosas. Ellos perdieron la fe y la paciencia. Amén. Así es, Señor. Amén. ¿Y por qué ellos perdieron la fe y la paciencia? Eso yo lo prediqué hace unos días atrás. Amén. Es porque ellos eran perezosos. Amén. Es porque ellos eran flojos espirituales. Amén. Miren lo que dice Pablo, se lo voy a leer. Cuando Pablo empezó a hablar de aquellos que vivieron, hermano, de los dones celestiales, de aquellos que tuvieron la nueva palabra, de los que gozaron del don del Espíritu Santo, de los dones venideros. Cuando Pablo empieza a hablar de eso, un poquito más abajo, en Hebreos capítulo 6, versículo 12, dice, mire, a fin de que no os hagáis perezosos, Amén. sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Amén. ¿Se da cuenta? Un hombre perezoso, una mujer perezosa, pierden la fe y la paciencia. Amén. Y por ende, al perder estas cosas, también pierden las promesas. Amén. De eso es lo que está hablando Pablo. Un flojo, usted lo conoce, pues, hermano. Amén. Un flojo no quiere hacer nada. Así es, Amén. Y Señor. fíjense que en todo trabajo usted lo encuentra. Así Amén. es. Oiga, allá en la construcción, donde yo he trabajado muchos años, se construyen las casas, los departamentos, etcétera, y sabe que el flojo busca el lugar donde no se hace nada. Amén. Entonces empieza a escalar el flojo y empieza a buscar esos departamentos que están cerrados.
Amén. Y esos departamentos donde casi no hay acceso. Entonces, cuando usted sube, porque lo mandan, sabe que hay que instalar esto allá, anda a ver los materiales. Entonces, usted que está trabajando, usted sube, coloca una escala y empieza a subir en lugares inaccesibles. Amén. Y de pronto encuentra a 2 o 3 que están echados así durmiendo. Amén. Y llegan a roncar, hermano. Amén. Y entonces usted llega ahí yo llegaba con mi casco blanco, yo llegaba ahí, y ellos, se ponían blanco, hermanos, pálidos. Amén. Y me decían, jefe, no, sí, jefe. Y ellos, hermanos, estaban, pero durmiendo, hermanos. Amén. Y entonces, disculpen, no, yo le decía, ya muévanse de aquí. No, esa voz de autoridad, hermano, pero yo era un trabajador más, pero ellos, hermano, con esa presión, ellos decían, ahora sí que perdí el trabajo. Amén. Pero fíjense, hermanos, que al flojo no le gusta hacer nada. Y estoy hablando del flojo espiritual. Así es, Señor, amén. Busca cualquier cosa por no trabajar. Yo tengo que divertirme con mis amigos, soy muy joven para trabajar, fíjense que no tengo ganas de orar. Le cuesta reconocer que es un flojo. Así es, Señor. Hay algunos que dicen, no, lo que pasa es que tengo otras cosas que hacer. Entonces, la recomendación de Pablo es: no sean perezosos. Amén. Así es. Sean pacientes. Amén. Sigan en oración. Amén. Sigan viviendo para Cristo. Amén. Sigan defendiendo la palabra. Amén. Sigan peleando la buena batalla, aún en medio de las tribulaciones y las pruebas. Amén. Porque siempre las vamos a tener. Amén. Así es, Señor, amén. Entonces, ¿qué dice? Porque es necesaria la paciencia. Amén. Para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Amén, sí, Señor, amén. No se puede obtener de otra forma la promesa. Amén. Hay que ser insistentes. Amén. Hay que ser firmes con lo que queremos. Amén. Mire, conforme a la necesidad, se obtiene lo que uno quiere. Amén. Amén. Teniendo la insistencia. Fíjese que le voy a relatar una historia muy conocida. Muy conocida. Había un hombre, él era un ciego. El ciego Bartimeo. Amén. Sí, amén. Fíjese que ahí en Israel se hablaba de que el Cristo, que el Mesías, andaba por ahí por la tierra. Amén. Y entonces yo me imagino que este ciego Bartimeo tiene que haber pensado en su corazón: si yo lo tuviera cerca, si yo pudiera estar cerca de él, yo me esforzaría, yo gritaría por obtener mi sanidad. Amén. Entonces, quizás pasaron meses, quizás pasaron años, no lo tengo idea, hermanos. Amén. Pero cuando supo este ciego Bartimeo que Jesús pasaba por ahí, Amén. la Biblia dice que entonces Bartimeo empezó a gritar: ¡Jesús! Amén. ¡Jesús! Amén. ¡Hijo de David! ¡Ten misericordia de mí! Amén, sí, Señor, amén. Y volvió a gritar, y volvió a gritar. Y resulta que no venía el maestro. Y fíjese que la Biblia relata que los que estaban cerca de él le dijeron: Bartimeo, ya cállate, hombre. Amén. No molesta al maestro. No lo molestes, él ni siquiera quiere escucharte. Amén. Pero ¿saben qué? Yo me imagino a Bartimeo levantando sus manos y saltando: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Amén. Así es, Señor, amén. Su insistencia hizo que el maestro se detuviera. Amén. Y entonces cuando él lo vio, Jesús fue donde él y le dijo: ¿qué quieres que haga? Amén, Señor. Quiero que me des la vista. Amén. Amén. Mire lo que le dijo Jesús: por causa de tu perseverancia, Así es. no tan solo la vista, sino que también eres salvo. Amén. Amén, sí, Amén. Señor. Mire lo que hace la insistencia, Amén. la perseverancia de una persona. Cuando usted lee esto en el libro de Lucas, Amén. entonces la Biblia dice que desde entonces Bartimeo le seguía. Amén. Bartimeo se convirtió en creyente Amén. por causa de un milagro y su perseverancia. Amén. Señor, gloria a Dios. Gloria a Dios Amén. para siempre. Sí, mi Cristo, aleluya, Padre. Gloria a Dios.
Hebreos 10:37 dice, porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. ¿De qué está hablando? De que la venida de Cristo está a las puertas. Amén. Así es, Señor. Hace ya 2000 años, pero en el reloj de Dios 2 días solamente. Así es, Señor. Amén. Amén. Pero para nosotros los humanos, 2000 años. Así es. Dios, déjenme decirles algo, hermanos. Dios conoce nuestra aflicción Amén. Así es. por causa de la palabra. Amén. Amén, Señor. Él sabe que nosotros, por causa de Cristo, hemos recibido el rechazo de los demás. Así es, Señor. Amén. Entonces, ¿cuál es el consejo? Sigamos creyendo. Amén. ¿Por qué? Porque Él prometió, yo vendré otra vez a buscarme a mí mismo. Amén. Él no tarda, Él vendrá. Amén. Fíjese que hay Aleluya. personas que se comportan como que si Jesús estuviese aplazando su venida. Y dice la Biblia, lo tienen por tardanza. Así es. Amén. Amén. Yo el otro día hablaba esto con mi hijo y empezábamos a hablar justamente de esto, hermano, que yo en lo personal escuchaba a mi mamá y ella decía que desde chica ella empezó a ir a la iglesia, aceptó los caminos del Evangelio y ella desde pequeña venía escuchando, ya no tarda, Él ya viene. Así es. Amén. Él ya viene. Le aprovecho de decirle feliz cumpleaños. Estuvo la semana de cumpleaños. Amén. No quería que dijera que tenía 78 años. Así que, hermanos, pero mire, desde que ella tenía 10 años, Amén. desde que ella tenía 10 años, ella esperando la venida de Cristo. Amén, Señor. Ahora ella tiene 78. Yo tengo 56, voy a cumplir. Amén. Oiga, hermano, desde pequeño, Así es, Señor. porque yo sé que Cristo viene. El hermano Germán tiene 32, me parece. Desde pequeño, Cerca, está cerca. Sí. él, escuchando Cristo viene. Amén. ¿Y qué es lo que conversábamos? El tema era que no tenemos que perder la confianza. Amén. Tenemos que seguir diciendo, Cristo ya viene. Amén. No Amén. importa, no Aleluya. importa si yo parto. Amén. No importa si él parte, Amén. hay que seguir diciéndole a nuestros hijos, ya Amén. la venida de Cristo está cerca. Amén. Señor, Amén. amén, amén, amén. Gloria a Dios para siempre. Gloria a Dios. Amén. Sí, Señor, amén. He visto a muchos tomar como un gran ejemplo al ladrón de la cruz del Calvario. Y dicen, ojalá yo tenga esa oportunidad. Pero déjeme decirles algo. Si bien es cierto, el ladrón de la cruz fue salvo. Amén. Pero yo quiero decirles algo. Dios lo salvó en su último minuto, tuvo misericordia. Así es, Señor, Amén. amén. Pero el ladrón de la cruz no fue adoptado. Así es, Amén. Señor. El ladrón de la cruz no fue lleno del Espíritu Santo. El ladrón de la cruz no gustó de los dones celestiales. Amén. Así es. El ladrón de la cruz no gustó de la buena palabra que gustamos nosotros. Amén, Señor. Somos libres. Gloria a Dios para siempre. Así es mi Cristo, aleluya. Entonces, ¿qué de nosotros? Nosotros que conocemos la verdad. Amén. Nosotros que conocemos el don celestial. Amén. Nosotros que tenemos el Espíritu Santo en nuestras vidas. Amén. Nosotros tenemos que ir más allá, hermano. Amén. Señor. Amén. Usted tiene que ir más allá. Amén. Yo voy más allá. Amén. Nosotros vamos a adopción. Amén. Nosotros vamos a perfección. Amén. Vamos a ser llenos del Espíritu Santo. Aleluya. Estamos conquistando la tierra. Amén. Somos la esposa del Cordero. Amén. Yo me esforzaré y Amén. me limpiaré Amén. Aleluya. hasta poder regresar. Amén. Amén,
Señor. Gloria. Amén. En tu nombre, Padre, ¿Se da cuenta? aleluya, amén. Gloria a Dios. Hebreos capítulo 10, versículo 38, Y amén. dice, mas el justo vivirá por fe. Amén. Sí, Señor, amén. Este texto es muy conocido, Sí, hermano. amén. Amén. Y dice, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Amén. Ahora, si usted se da cuenta, aquí Pablo ya está lleno del Espíritu Santo. Sí, amén. Amén. Sí, Pablo ya está Señor. inspirado, ya está Dios hablando a través de él. Amén. Sí, Señor. Porque cuando dice, y si retrocediere, no agradará a mi alma, eso lo dice Dios, hermano. Sí, es amén, amén. Ahora, este texto, Pablo lo toma de allá de Habacuc, un profeta menor. Sí, Amén. Miren lo que dice en Habacuc, capítulo 2, versículo 24, dice, he aquí que aquel cuya alma no es recta, se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Amén. Qué precioso texto, hermanos. Sí, amén. Sí, He aquí que aquel cuya alma no es recta, se enorgullece. Amén. Se cree algo, hermano. Sí, sí, Amén. sí. Soberbio, hermano. Amén. Mas el justo por su fe vivirá. Amén. Y Pablo, este texto de Habacuc, lo nombra, yo encontré en 3 partes. Amén. Amén. En 3, en los Romanos, en Gálatas y ahora aquí en Hebreos. Pero fíjese que Pablo en esas 3 epístolas lo nombra de una forma diferente. Amén. Amén. Cuando usted va al libro de Romanos, Pablo toma este texto, más el justo por su fe vivirá, y lo toma de cierta forma en Romanos. Y en Gálatas lo toma de otra forma, y acá en el libro de Hebreos lo toma de una forma muy especial. Amén. Mire, vamos a escudriñar un poco, hermanos. Es recién temprano todavía. Vamos a escudriñar un poco lo que dice en el libro de Romanos. Ahora, busque Romanos capítulo 1. Fíjese que Romanos, en este capítulo 1, él empieza a hablar y destaca la fe del creyente. Amén. Amén. Búsquelo mientras tanto. Pablo destaca la fe del creyente, es decir, cómo Dios nos justifica a través de nuestra propia fe. Amén. En otras palabras, si usted tiene fe, pues Dios está obligado a revelarle su palabra. Amén, sí, Señor. Ahora, la Biblia dice que la fe se va acrecentando, la fe va creciendo, hermanos. Amén. Mire, Romanos 1, versículo 17. Mire lo que dice. Porque en el Evangelio la justicia de Dios, mire, se revela por la fe y para fe. Amén. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Amén. 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 Si usted se da cuenta, hermanos, aquí Pablo está hablando sobre la fe que tenemos nosotros, la fe del creyente. Amén. Y que deposita en la palabra de Dios. Amén. Y a través de eso, entonces Dios revela su palabra. Este cristiano, este creyente cree en mí, tiene mi revelación. Amén. 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 Ahora, vamos al libro de Gálatas, capítulo 3, y vamos a ver otra forma como es que Pablo enfatiza este texto. Y ahora, Pablo, en Gálatas, capítulo 3, vamos a leer 2 textos en este lugar de Gálatas, capítulo 3, y cómo es que Pablo, el énfasis que le da a este texto
el justo por la fe vivirá, es el oír con fe la palabra. Ahora es otra cosa, ¿eh? Amén. Mire, Gálatas 3:2 dice, mire lo que dice. Esto solo quiero saber de vosotros. Mire, ¿recibisteis el Espíritu Santo por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Se da cuenta de la pregunta que hace? Amén. ¿Recibiste el Espíritu Santo por las obras de la ley o por el oír con fe? Entonces, vamos a Gálatas 3:11 ahora. Busque Gálatas 3:11 y dice, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Amén. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Amén. 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 ¿Se da cuenta? Entonces, el énfasis que le da Pablo ahora en el libro de Gálatas es a cómo nosotros oímos la palabra. Amén. Así es, amén. El oír con fe. Amén. Antes, en el libro de Romanos, era que nosotros recibíamos la revelación de la palabra a través de la fe del creyente. Amén. Así es. Amén. Ahora, el énfasis es que nosotros, al oír con fe, recibimos el Espíritu Santo. Al oír Amén. con fe, recibimos las promesas de Dios, la Amén. palabra de Dios. Amén. Amén. Sí, Señor. Amén. Amén. Pero ahora, vámonos al libro de Hebreos, capítulo 10. Dice, en el libro de Hebreos ahora es diferente, Ya. porque Pablo nos muestra a un Dios vivo, a un Dios lleno de poder, a un sumo sacerdote que vive y reina para siempre. Amén. Sí, Amén. Uno Señor. que murió en la cruz del Calvario, pero al tercer día resucitó. Amén. Y no está vivo, y no está muerto, sino que está vivo. Amén. Y vive y reina para siempre. Amén. Amén. ¿Y qué más dice Pablo? Y que se sentó a la diestra de Dios. Amén. Así es, Señor. Amén. Pablo nos muestra un verdadero sacrificio Amén. que fue presentado ahí en el lugar santísimo. Amén. ¿Y qué es lo que dice? Una vez y para siempre. Amén. Amén. Entonces, el énfasis en el libro de Hebreos ha sido todo recae en Jesucristo. Amén. Sí, Señor. Amén. Todo lo que Jesucristo hizo por nosotros. Sí, Amén. Señor. Amén. Por lo tanto, ya que nosotros somos suyos, Amén. ya que nosotros le pertenecemos, que tenemos un Dios viviente, Amén. un Salvador viviente, Amén. entonces Pablo dice, entonces nosotros hemos de vivir por fe. Amén. Así es. Amén. Amén. En otras palabras, ¿qué es lo que está diciendo Pablo? Jesucristo dice, yo lo hice todo. Amén. Yo lo di todo. Yo pagué el precio. Yo les doy mi gracia. Amén. Lo único que tienen que hacer es creer. Amén. Y por eso, porque ustedes creen, porque ustedes tienen fe, Amén. entonces vivirán. Aleluya. Sí, Señor. Amén. ¿Qué es lo que dice Pablo? No es por las obras de la ley. Amén. No es por lo que hagamos, Amén. no son nuestros méritos, Amén. todo es por fe, Amén. todo es gracia de Dios, Amén. Amén. Sí, todo es Señor. gracia de Dios. Amén. Amén. ¿Y qué más dice? Y si retrocediere, no agradará mi alma. Amén. ¿Se da cuenta? Aquí ya es Pablo inspirado, lleno del Espíritu Santo, entonces Dios toma sus labios Amén. y él profetiza en el nombre de Dios. Amén. Amén. Y si retrocediere, y si se convierte en apóstata, Amén. Sí, Señor. no agradará mi alma. Así es. El alma de Pablo, no, pues, hermano, el alma de Cristo. Amén, Señor. Ahora, Amén. esa expresión de retroceder, esa expresión para aquellos que se apartan de la fe, son extremadamente duras. Amén. Dios no se agrada
de aquellos que retroceden para perdición. Así es, Señor, amén. Veamos lo que dijo Pedro. Busque segunda de Pedro, capítulo 2. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 20. Segunda de Pedro 2, 20 dice: ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Así es, Señor, amén. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de justicia que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Amén, sí, Señor. ¿Escucharon? Amén. Después de haber conocido la gracia, volver a la ley, mejor no me hubiesen conocido. Así es, Señor. Después de salir de la denominación y estar aquí y conocer esta palabra y querer volver a la denominación, mejor no me hubiesen conocido. Así es, Después de estar en el mundo, drogándose, viviendo toda clase de vida, conocer la luz de Cristo y después querer volver atrás, mejor no me hubieran conocido. Amén, sí, Señor, amén. Hay muchas maneras de retroceder en la fe o ser un apóstata de la fe. Y la principal de todas es la desobediencia de la palabra. Es por eso que les leí, hermanos, al principio lo que es la desobediencia, lo que enseña el profeta. Amén. ¿Qué es lo que hizo Caín? Sí, amén. ¿Cierto? Nos encontramos entonces que aquel que se devuelve, hermano, de ese camino de vida eterna y se va nuevamente al mundo, es un apóstata de la fe. Amén. Amén, Señor, amén. Y una de las principales cosas es desobedecer. Pero mire, todas esas cosas que hacen retroceder al hombre es por causa del pecado. Amén. Porque se deja de hacer lo que Dios manda que nosotros hagamos. Amén, sí, Amén. Señor. O porque se apartan de la verdad y van tras enseñanzas de hombre. Amén. Así es, amén. Ya llevamos tres cosas: desobedecer la palabra, por causa del pecado, hermanos, y por ir tras enseñanzas de hombres. Amén. También podemos decir que muchos se aferran a lo que fueron antes, mientras estaban en el mundo. Así es, amén. Y entonces les cuesta cambiar o simplemente echan de menos lo que estaba allá en el mundo. Así es, amén. Amén. Por eso es que el libro de Hebreos, miren lo que dice, Efesios 4:22, se lo voy a leer rápidamente, dice: en cuanto a la pasada, mire, manera de vivir, despojados del viejo hombre. Amén, sí, Señor, amén. Que está viciado conforme a los deseos engañosos. Así es, Señor, amén. Y renovaos con el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre. Amén. Creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Así Amén. es, Señor, amén. Amén. Ese es el viejo hombre que el profeta decía, que uno acaricia tanto, que uno ama tanto y dice: yo amo tanto como soy, amo tanto, yo no quiero dejar de lado esto que amo tanto. Aman ese viejo hombre, la vieja naturaleza, donde Pablo dice son deseos engañosos. Amén. Fíjese que voy a tomar a la mujer un poco, y cuando la mujer es joven, lo que más tiene la mujer es la vanidad. Y lo que más tiene la mujer
No todas, estoy hablando no de las cristianas, pues hermano, no estoy hablando del mundo, hermano. Y la que más tiene la mujer es mostrar su cuerpo. Así Amén. es, amén. Fíjese que en el pasado antiguo ya no se ve mucho, pero ahora se ven más los bullines ajustados, elasticados. Amén. Pero en el pasado existían las minifaldas, hermanos. Amén. Así es. Y amén. mientras más cortas eran, más a la moda estaban. Amén. Pero pasa el tiempo, pasan los años, llegan los varices, se caen las carnes, hermano, quedan todas sueltas. Amén. Y ahora cuando han pasado los años, díganle a esa mujer que usaba minifalda, usa minifalda ahora, po. Y ella le diría, no, es que me da vergüenza porque estoy llena de varices. Por eso es que la Biblia dice, hermano, que la juventud es engañosa. Amén. Tan hermoso. Por eso es que la Biblia dice, hermanos, Así es, Señor. acuérdate de tu Creador Amén. en los días de tu juventud, Amén. antes que lleguen los años y tú digas en tu corazón, no he tenido contentamiento. Así es. Amén. Hice todo lo que quise en el mundo, viví como quise, pero no he tenido contentamiento Así Amén. es, amén. por dejar de lado la palabra, ¿ves? Amén. ¿Qué es lo que pasa? Esa persona que ama lo que fue allá en el mundo y vive recordándose, oye, yo fíjate que yo hacía esto otro, fíjate que mi experiencia es esta. Oiga, vive recordándose. Dice Pablo, en cuanto a la manera de vivir, despojado del viejo hombre. Amén. Cuando usted bota, ¿se acuerdan del cepillo de dientes? Cuando usted pesca el cepillo de dientes porque está viejo, porque ya no sirve, usted no lo guarda por si acaso y dice lo voy a guardar por si acaso lo tengo que volver a ocupar. No, hermano. Amén. Usted lo pesca y lo bota Amén. porque ya no sirve. Amén. Amén. Despojado del viejo hombre, despojado de la vieja mujer Amén. y renovados en el espíritu. Amén. Sí, Señor. Amén. Vestidos del nuevo hombre. Amén. Mira lo que dice, creado según Dios Amén. en la justicia y santidad de verdad. Amén. Así es, Señor. Amén. Hermano, hay muchas personas que les gusta acordarse, hermano, y contar su testimonio de lo que hacían allá en el mundo, hermano. Amén. Y yo andaba con una mujer, y andaba con otra mujer, y yo engañé a mi esposa, y yo engañé a mi esposo, y yo hice esto, y yo hice esto otro. ¿Saben qué, hermanos? Olvídese de eso. Amén. La Biblia dice Amén. que Él echó nuestras culpas al fondo de la mar. Amén. Y se olvidó de eso. Señor. Usted no olvida de eso. Lo que usted quiere es lucirse ante los demás. Lo que usted quiere es decir, yo pasé por eso. Amén. Yo tengo mi experiencia, no, hermano. Ahora viva de la gracia. Amén. Ahora tenemos nuevas experiencias. Amén. Ahora hable de Cristo y de la obra redentora que Él ha hecho en su vida y en su corazón. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios Gloria para a tu siempre. nombre, Padre. No mantenerse en el camino de Cristo, no perseverar en la fe, Amén. implica perder la salvación. Amén. Implica perder la vida eterna y Amén. ser condenados eternamente. Amén. ¿Qué dijo Jesucristo? Jesucristo dijo en Mateo 24:13, dijo, mas el que perseverare hasta el fin, Amén. este será salvo. Amén. Así es, Señor. Amén. ¿Cuál es el evangelio, hermano, que predican en algunos mensajes? Ellos dicen, bueno, si tú eres parte de la novia y entonces murió uno de los tuyos ahí en pecado, entonces tú allá lo puedes reclamar. Doctrina satánica. Amén. Sí, Eso Señor. es falso, Amén. porque la Biblia dice, cree tú y serás salvo tú y toda tu casa. ¿Qué quiere decir eso? Amén. Que mientras usted dé un buen testimonio de cristiano y de cristiana, Amén. sin duda que su hijo, su hija va a llegar a los pies de Cristo. Aleluya. ¿Cuándo? Ahora, hoy en día. Amén. Sí, Señor. Amén. Gloria a Dios para siempre. Amén. Como dice el Salmos 23, aunque ande en valle de sombra de muerte, Amén. no temeré mal alguno, Amén. porque tú estarás conmigo. Amén. Aunque todo
aunque Amén. todo se vea negro a nuestro alrededor, Amén. en nuestra vida y en nuestro corazón, nosotros no desmayaremos, Amén. no nos apartaremos de la Gloria a Dios. palabra, Amén. no somos de los que retroceden, No, Amén. no somos de los que vuelven atrás. Amén. Yo no seré vencido. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios para Aleluya, siempre. Padre. Y mire con lo que Santo termina Pablo. Israel. Hebreos capítulo 10, versículo 39. Con esto termina Pablo. Gloria a ti, güey. Pero nosotros, dice, Gracias. no somos de los que retroceden para Amén. perdición, Amén. sino de los que Gloria. tienen fe para preservación del alma. Amén. Eso es para usted, hermano. Gloria a Dios. Eso es para mí. Amén. Eso es para usted, hermana. Amén. He conocido a muchos decir, yo soy un predestinado, yo soy parte de la novia, yo soy un hijo de Dios, pero al pasar el tiempo, ellos han demostrado ser unos verdaderos apóstatas. Amén. Así es, Señor. Qué pena. Apóstatas de la fe que han dejado la palabra y han vuelto atrás. Amén. Mire, vamos a ver algo que predicó el hermano Graham. Señor. En primer lugar, Jesús y Judas, ambos pertenecían a la tribu de Judá. Así es. Amén. ¿Sabe por qué? Por algo Judas se llamaba Judas. Esa palabra Judas viene de Judá. Así Amén. es. Amén. Amén. Pero Judas demostró claramente ser un apóstata. Uno que no era sincero, dice el profeta. Así es, Amén. Señor. Uno Amén. que no tenía fe. Amén. Amén. Entonces, ¿qué pasó con Judas? Judas cruzó la línea de misericordia. Amén. Amén. Sí, Señor. Amén. Y en vez de seguir adelante, volvió atrás. Judas, Sí, Señor. Amén. él era un engañador. Amén. Amén. En primer lugar, Judas engañó a todos los discípulos que se reunían con el maestro. Así fue, Padre. Amén. Y ahí estaba Jesús. Amén. Jesús era la palabra, Amén. Amén. Dios hecho carne, Amén. el Hijo de Dios caminando aquí en la tierra. Amén. Y Judas era el hijo de perdición, Amén. también caminando aquí en la tierra. En el mensaje simiente de discrepancia, en el párrafo 38, dice, sí, Judas fue la simiente del enemigo y de la discrepancia. Entonces, esa simiente también hecha carne y habitó también entre nosotros en la persona de Judas Iscariote. Él nunca tuvo fe genuina y verdadera. Amén. Él tuvo lo que pensaba él, que era fe. Entonces dice, existe la fe genuina y también existe la fe manufacturada. Amén. Así es. Amén. Señor. Amén. Amén. Ahora mire, ponga atención. En ese mismo mensaje, en el párrafo 44, dice, ahora como dije, Judas no tenía la fe genuina y verdadera, Amén. Amén. tenía más bien una fe manufacturada. Así es, Amén. Señor. Él tenía una fe con la cual él pensaba que era hijo de Dios. Así es. Amén. Amén. ¿Escucharon? Amén. Amén. Pero Judas, él no sabía que Jesús, que él era el hijo de Dios. De otra manera, no hubiera hecho aquello. Y Amén. un hombre que no se compromete a que esta palabra de Dios es la verdad, el tal tiene una fe manufacturada. Amén. Amén. Señor. Amén. ¿De qué está hablando? Lo que está diciendo es que hay personas que siguen este mensaje, Amén. que siguen esta palabra, que se reúnen en los cultos. Amén. Judas hacía lo mismo, Amén. pero en el fondo ellos no creen Amén. De verdad. que Jesús es el Hijo de Dios. Amén.
Ahora Pablo nos está llevando a través de todo este libro de Hebreos a tener la genuina fe de la palabra, ya que estamos viviendo en el tiempo del fin. Y la Biblia dice que son tiempos peligrosos, Amén. tiempos de apostasía, tiempos como los de Sodoma y Gomorra, Amén. tiempos como los días del diluvio, Amén. tiempos como los de la edad de la Odisea. Amén. Primera de Timoteo 4, versículo 1 dice, pero el Espíritu dice claramente, en los postreros tiempos, Amén. algunos apostatarán de la fe, Amén. escuchando a espíritus engañadores y Amén. doctrinas de demonios. Amén. Y ahora Pablo, con este último capítulo, Pablo está hablando de una simiente real, Amén. de aquellos que tienen una fe genuina, Amén. aquellos que son predestinados Amén. para vivir la palabra en este tiempo del fin. Amén. Una simiente con verdadera fe, Amén. una simiente con fe sobrenatural. Gloria a Dios. Amén. Por eso es que 7 truenos dan fe de rapto. Amén. Y los 7 truenos es la voz de Dios para los hijos de Dios Amén. en este tiempo del fin. Amén. Sí, Señor, aleluya. Sí. No retroceder es luchar. Amén. No retroceder es vencer. Amén. No retroceder es vencer aunque a los demás les moleste. Amén. Jesucristo dio su vida por nosotros. Amén. Jesucristo nos ha redimido para vida eterna. Amén. Amamos su palabra. Amén. Queremos vivir su palabra. Gloria a Dios. Ahora el único que tiene que retroceder Amén. es Satanás. Amén. Satanás retrocede. Aleluya. Porque nosotros por ningún motivo retrocederemos. Amén. Yo tengo un nuevo amor. Amén. Sobre mí hay un nuevo pacto. Aleluya. Yo no vuelvo atrás. Amén. Y usted no vuelva atrás. Porque también es un predestinado. Amén. Hijo de hijo de Dios. Aleluya. Dios le bendiga, hermano. Aleluya. Dios le bendiga, hermana. Amén. Quédese del Señor Amén. Jesucristo. Gloria a Dios. Usted ahora profetice. Amén. Yo no soy de los que retroceden para Amén. perdición, Gracias, Señor. sino de los que tienen fe para preservación del alma. Amén. Póngase en pie, vamos a orar. Oh, gloria a ti, Rey. Gloria a Aleluya, Dios. Santo. Gracias, Padre Santo. Amén. Gracias le damos a Dios por su palabra. Amén. Amén. Vamos a orar, hermano. Y también vamos a aprovechar de pedir la bendición. Amén.